escrito en el interior de la Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte Y de le propone poner a un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? No Los caigamos en el venezolanos. populismo, Lali, parece Populismo muy el tuyo, irresponsable. Josías. Tenemos Bienvenidos, estamos en Lubyanka, esto es Por las Opuestas, estamos tomándonos la cerveza bolivariana, la primera cerveza artesanal campesina, y vamos a hablar hoy sobre lo que está pasando en Colombia, ya que lo hemos tenido un poco olvidado por estar pendiente del vecino. Entonces vamos a ver lo que pasa en noticias. Estoy literalmente en el medio del río Cauca, el segundo afluente más importante del país. Como ustedes pueden ver, esta es la situación que quedó después del cierre de la compuerta número 1 de Casa de Máquinas que se realizó ayer. Ahora sí, de manera obligatoria y no en una audiencia de conciliación, a ver por qué fue o si incurrió en injuria y calumnia contra la hoy vicepresidenta, diciendo que fue la responsable de ordenar la operación Orión en su momento, y si además de eso va a terminar con el partido del señor Milton Rodríguez, también en un caso de injuria o calumnia. El de descontento es tal que ya se ha empezado a escuchar comentarios de que el gobierno estaría pensando en sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo mediante decreto, aunque si es así, pues varios puntos tendrían que ser eliminados. Bueno, esto fue lo que pasó en las noticias y ahora vamos a hablar con un experto. Gracias, Pajarito. Estamos aquí en Por las Opuestas con el senador José Obdulio Gaviria. Bienvenido a Por las Opuestas. Gracias por invitarme. Bueno, senador, hemos visto ya más de 6 meses del gobierno del presidente Duque. Hemos visto una coincidencia fuerte en la defensa del fiscal con el gobierno de Juan Manuel Santos. Hemos visto también una coincidencia en sus políticas y hemos visto también una coincidencia en la sumisión a los Estados Unidos. ¿Cómo ha visto esta sumisión pues, que se presenta? Sumisión. Sí, señor. Gran aliado, que es distinto, en condiciones de igualdad. Este es un gobierno que ha tenido dos prioridades porque la coyuntura misma lo obliga. El tema económico. Colombia tiene que ser juicioso, serio, ortodoxo en el manejo económico. En el año 1989, en febrero, se posesionó Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Lanzó un programa que se llamó El Paquete. Decían que es que Carlos Andrés Pérez era muy sumiso al Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que hacer inmediatamente caiga Maduro es poner en práctica un plan de ortodoxia económica. Y en el problema de Venezuela, Colombia no es sumiso ante los Estados Unidos. Colombia incluso ha tomado la iniciativa y eso tiene varios antecedentes. En septiembre de 2017, el hoy presidente, que era mi compañero en el Senado, fue a la Corte Penal Internacional con la firma de muchos senadores colombianos y chilenos a impetrar justicia, a solicitar se investigara por genocida y por violador de derechos humanos a Maduro. Hay un problema humanitario enorme que Colombia en el gobierno de Santos no quiso entender o no quiso aceptar y por lo tanto necesitamos intervención, no sumisión, intervención de las Naciones Unidas. Dejemos a Venezuela y hablemos de Colombia. Hoy estamos pues en la época de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y revisando el Plan Nacional de Desarrollo, nos hemos dado cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo de Duque da continuidad a 472 artículos de los planes de desarrollo de Santos. Eso corresponde al 87%. Duque se presentó como oposición a Santos y al parecer esto fue una cosa bastante cosmética. Quisiera preguntarle cómo, digamos, ve usted esta diferencia que en la práctica Pero no usted está me presentando. está felicitando. Le estoy preguntando que cuál es la diferencia, porque es que yo no la veo. Una buena periodista, y usted lo es, diría, hombre, qué país tan estable, qué sistema como tan sólido, que hay continuidad. No, porque es que las políticas de Santos son políticas que afectaron al país y Duque las continúa. Y además las criticó y ahora las continúa. No digámoslo así. ¿Usted defiende las políticas de Santos? No, de ninguna manera, sobre todo en el gasto, me parece que es, y la corrupción. La corrupción se entronizó en Colombia. No hay realmente una política seria de defensa del Estado, se está convirtiendo en una masa de obligaciones que eso no lo soporta ninguna economía. ¿Sabe a dónde nos puede llevar el sistema actual
de no defender al Estado, al problema de la deuda venezolana. Por Duque es un tenerlo en cuenta, presidente pero muy por- serio, yo sí lo defiendo con alma, vida y sombrero. Hace exactamente lo mismo que Santos en economía y no me lo puede negar. Lo dice su Plan Nacional de Desarrollo. Quisiera que me diera un concepto lo que acerca de pasa esta es que continuidad. no me ponga en una situación de debilidad, yo no soy economista. Yo tampoco. Ah, bueno, Soy ingeniera. pero se ve que sabe. Entonces, yo no soy el que va a defender la política económica del presidente Duque, porque para eso doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Pero me parece a mí que, por lo menos en cuanto, dijéramos, el espíritu del plan de desarrollo, el espíritu de la ley de financiamiento y el espíritu de la forma como está conduciendo el Estado, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que van a ser muy efectivas sus políticas. Le pongo un ejemplo. Venezuela, en la época en que yo me reunía con Chávez, porque yo le cuento que fui amigo personal de Chávez en el sentido de que ya me llamaba Gaviria y yo le regalé libros y hablamos mucha paja, muy largo, sobre temas históricos. Uribe me dijo algún día, viniendo en el avión desde Venezuela, me dijo, vamos a ver, José Obdulio, ¿dónde nos encontramos? ¿Quién llega primero al 1.000.000 de barriles? Si Venezuela bajando, nosotros subiendo. Pues bien, en solo 6 meses, ya Colombia va en 890.000 barriles y tiene un plan bien diseñado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y su presidente, el doctor Morelli, para nuevos bloques de exploración y de producción, tanto de gas como de petróleo. En reservas estamos hablando de cosas distintas, es decir, Colombia no es un país petrolero. Cuénteme de la oposición en el Congreso, de los partidos políticos, ya para terminar. Deben estar felices. Yo no creo que haya una oposición más contenta de sus logros y desarrollos, de su presencia en las encuestas, de sus facultades y posibilidades enormes de hablar. No sé este programa si es de un lado o del otro, pero no me interesa y creo que no me interesa es porque aquí en Colombia uno va libremente y no lo van a meter a la cárcel porque diga una cosa u otra, ni porque pregunte una cosa u otra. Si quiere le pongo ejemplos de países en donde evidentemente eso no rige. Más que usted de pronto lo que me está preguntando o está pensando es en la vigencia de la ley o estatuto de oposición y se está cumpliendo, incluso con bastante presencia. Hay presencia mayoritaria de la oposición en algunas de las comisiones legales, en las comisiones constitucionales están bien representados. Es decir, no creo que tengan un solo motivo de queja sobre cómo fluye la democracia en el Parlamento colombiano. Y entiendo también que deben estar muy satisfechos de la posibilidad de obtener muchos triunfos en las regionales. Las encuestas están indicando eso, de manera que estamos hablando de que va bien ese indicador. Bueno, muchas gracias por haber estado en Polas Opuestas, senador José Obdulio. Damos el paso a Pajarito. Durante los últimos meses hemos estado muy enfocados en lo que pasa en Venezuela y nos hemos olvidado un poco del tema del país, de Colombia. Tanto el gobierno como la oposición han estado concentrados más en el vecino país que en lo que pasa en Colombia. Entonces, ¿ustedes qué tema creen que se ha olvidado en Colombia mientras mirábamos a Venezuela? Gracias. Yo diría que uno de los más importantes es el de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. O sea, realmente cada vez pasa algo que hace que se oculte ese problema que es realmente grave. Pero bueno, sin dejar de lado obviamente el tema de Hidroituango, sin dejar de lado los asesinatos a los líderes sociales, sin dejar de lado cantidad de temas que son realmente importantes y sobre todo, Pajarito, el artículo 117 del Plan de Desarrollo Nacional, porque va a joder literalmente a los pensionados. Entonces digamos que hay muchos temas de los cuales podemos hablar, infinidad de programas, pero yo diría que es. Catalina. Bueno, yo la verdad creo que acá hay una cosa que muchas veces la izquierda no entiende y es algo que llamamos los gobiernos eficientes. Y en Colombia tenemos un gobierno eficiente y el presidente no ha dejado por lado ningún tema. De hecho, para eso existen los ministerios. Otra cosa, la popularidad de nuestro presidente Iván Duque, quiero decirles que subió del 27 al 48.2%. Esto responde a 3 temas principales que más adelante los voy a tocar. Mano firme contra el ELN, el segundo, todo el tema de la confianza de la economía y el tercero, la posición contra Venezuela. Carrillo, ¿tú cómo has visto justamente lo que Catalina dice de un gobierno eficiente? ¿Estamos en un gobierno eficiente o le están haciendo un juego político
al tema de Venezuela. Pero por supuesto, es un gobierno tan eficiente que puede gobernar 2 países al mismo tiempo, imagínese usted, ¿no? El avión presidencial alcanza para pasear a 2 presidentes, al otro al que llega en tenis, al otro al que va. Estamos pagándole los vuelos y todo el show mediático al señor Guaidó, por el que nadie votó. Bueno, en fin, o sea, es un gobierno muy eficiente porque puede hacer politiquería aquí y por fuera de las fronteras. Yo coincido con Lalis en que a lo que hay que meterle el diente hoy es al Plan Nacional de Desarrollo, porque eso va a incidir sobre la vida de los colombianos durante los próximos 4 años. Por ejemplo, una perla así, por decir cualquier cosa, porque podríamos hablar horas de ese Plan Nacional de Desarrollo, va a quitarle el subsidio a los cilindros de gas. Pero de eso no dicen nada porque están ocupados pensando en cómo hacer bombas molotov para lanzarle a los venezolanos en la frontera. Natalia, ¿tú crees que se ha descuidado un poco el tema del plan de desarrollo en Colombia por estar pensando en Venezuela? Mira, yo estoy de acuerdo con Cata que el gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno eficiente. No solo hay que aplaudir el liderazgo del presidente Iván Duque en el tema de Venezuela, está dando una lucha a nivel internacional en un tema que no solo afecta a los venezolanos, afecta a toda Latinoamérica. Es una tiranía por la cual debemos unirnos para derrotarla. Y por supuesto, hay que aplaudir el liderazgo del presidente Iván Duque en Colombia. El presidente Iván Duque cada 8 días recorre las regiones a través de los talleres Construyendo País. El presidente Iván Duque va a la región, escucha sus problemáticas y a través de los ministerios da soluciones a la comunidad. En la emergencia que tuvimos en el Chocó, el presidente Iván Duque se trasladó inmediatamente hacia ese lugar para atender personalmente esa emergencia. No hay que ser injustos, está ejerciendo un liderazgo tanto en los problemas de Colombia como en el problema de Venezuela. Natalia, justamente en el tema de Ismina Chocó, que fue cuando el río San Juan se desbordó, el encargado de prevención del riesgo estaba en Cúcuta cuando estaba pasando eso en Chocó. ¿No debería estar él cubriendo lo que pasaba en Chocó en vez de estar pensando en la frontera? Eduardo José González estaba en Cúcuta cuando pasó el siniestro. Inmediatamente viajó hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Es imposible que se pueda prever, que se pueda prever que iba a pasar eso. Él apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente se hizo cargo en el lugar de los hechos y al día siguiente hubo ayuda humanitaria para todas esas personas. Y no solo lo hizo Eduardo José González, también lo hizo el presidente Iván Duque, así que no hay que desinformar a los colombianos. ¿Ustedes qué otro tema creen que se está obviando acá, Carrillo? Hidroituango, casi nada. Que fue el que yo mencioné, o sea, en realidad son muchísimos temas, o sea, es que no han visto lo que piensa la gente. Yo no sé en qué bola de cristal, en qué nebulosa, Natalia en su nebulosa. Tenemos un problema realmente, pero grave con el tema del fiscal. Pajarito, ese señor da, ¿cuántos plantones no le hemos hecho que hemos asistido Carrillo y yo? Y el señor fiscal general no renuncia. Y entonces cada rato se inventan alguna cosa para tapar ese. Además, el fiscal que nombró Santos, que ahí sí les gusta, ¿no? O sea, ellos dicen que no les gusta nada de Santos, pero el gobierno del subpresidente Duque es un gobierno muy similar al que habría hecho Santos 3. En muchos términos económicos es igual. La única diferencia, y ni siquiera, de hecho, la única diferencia sería el proceso de paz. Y si ustedes se fijan, el subpresidente Duque es tan débil que incluso en cuestiones de paz, aunque está tratando de sabotear pues los esfuerzos de la JEP y demás, realmente es la barra brava del uribismo, los radicales del uribismo, los que ni siquiera están contentos con Duque. Vamos a ver qué dice la gente en la calle, a ver qué opina sobre qué temas se están obviando en Colombia por estar pendientes de Venezuela, y volvemos con el plan de desarrollo y justamente lo que está diciendo Carrillo sobre el continuismo del gobierno Santos. La situación en Venezuela es bastante compleja y no puede ser un tema indiferente para nosotros debido a la evidente cercanía que tenemos con ese país. Pero se han descuidado problemas en Colombia por prestar tanta atención al país vecino. Lo primero, el desempleo, y lo segundo, mucha delincuencia, tanto en Transmilenio como por todos lados. Los medios de comunicación le han dado relevancia a temas relacionados con la crisis que está sufriendo el país de Venezuela, y pienso que han dejado a un lado temas tan importantes como las catástrofes ambientales que han habido en algunas de nuestras regiones del país. Hay muchos temas que Duque la gente tendría que ponerle más atención y prefiere prestar atención como a lo que está sucediendo afuera. Y siento que pues Duque debería centrarse más en los problemas de acá, porque así como allá hay gente pobre, pues aquí también hay gente que está sufriendo y se está dejando eso de un lado. Creo que la violencia interna y las bandas criminales se han tomado mucho poder por estar pensando en soluciones para otros países.
esta fue mi entrega para Polas Opuestas. Bueno, Natalia, ¿qué es lo bueno que ha hecho el gobierno Duque en este comienzo de año? Antes de concluir, déjame responderle a Carrillo algo. Es un error que él crea que los empresarios son una vaca lechera que hay que exprimir. Realmente los empresarios deben ser vistos como aliados del Estado, generadores de empleo. Así que Carrillo, por favor, no desinformes. A los empresarios no se les están quitando los impuestos, se están bajando para que se genere mayor empleo. Aquí en el tema de conclusión de los logros del presidente Iván Duque, miren, hay que resaltar que la economía en 2019 va a repuntar en 3,6%. En el gobierno de Iván Duque, gracias a su liderazgo, se creó el programa de semillarios de propietarios, donde las personas de estrato 1, 2 van a poder pagar un arriendo, pero no lo están pagando como arriendo, sino que están contribuyendo a comprar una casa, van a poder tener casa propia. Eso solo se da en el gobierno Duque. Permítame, Pajarito, Vale. una respuesta porque pues es un ataque directo. Pues Natalia, lo que pasa es que ustedes hacen esa caricatura de la izquierda. Aquí nadie está diciendo que no debe haber empresariados, que no debe haber empresa privada. Por supuesto que los empresarios tienen que hacerse ricos. La gran diferencia entre la manera en que usted entiende la política y yo es que usted cree que la mano invisible del mercado va a resolver todos los problemas y va a hacer que los empresarios suban los impuestos, y suban los sueldos, etc. Yo creo que debe existir una tributación progresiva, que es en la que ustedes no creen. Ustedes a quien quieren coger de vaca lechera es a la clase media. Y eso es lo que busca este gobierno y lo que buscaban los anteriores. Es que aquí hay una cosa que es muy importante decir, y es que el gobierno del subpresidente Iván Duque es lo mismo que los que lo precedieron. Lales. Mira, Pajarito, varias cosas. Primero, yo no creo que el gobierno Duque tenga liderazgo, es decir, de este gobierno no se pueden sacar cosas buenas, y acaban mis puntos en contra de Duque, que es realmente nuestras conclusiones, o pues yo supongo que Carrillo también va a estar de acuerdo. Uno, no hay liderazgo. ¿Liderazgo de qué? Para manejar Venezuela, para eso sí hay liderazgo. Dos, bueno, y en ese mismo punto de liderazgo, si tuviese liderazgo, hace rato hubiese sacado esa cantidad de gente corrupta que hay dentro del gobierno. Dos, la economía es mentira que está mejorando o lo que sea. ¿Por qué? Porque incluso, y si no fuese así, Coca-Cola no hubiese quitado su apoyo a la selección Colombia que usted tanto ama en su casa, pues sí le quitó el apoyo porque Duque no se había querido sentar a realmente activar esa economía. Tres, en términos sociales estamos absolutamente jodidos, ya mencionamos el plan de desarrollo. Catalina, ¿tú tenías algo que decir? Claro, y se lo quiero decir, digamos, a Carrillo. El plan de desarrollo es muy bueno para el país y está enfocado en dos cosas, legalidad y emprendimiento, que esto va a hacer que lleguemos a la equidad. Por primera vez hay una apuesta por la equidad. Pero yo le quiero invitar acá a Carrillo a que no, por favor, no lea fake news. ¿Por qué? Porque él dice, se van a desmontar todo lo de los cilindros. Y yo le quiero decir algo, al contrario. O sea, se va a hacer todo lo contrario. Y yo tengo una pregunta para ¿Qué es todo lo contrario? Se van a aumentar, y para las familias, para que no estén cocinando con leña. Ahora, otra cosa, Pero la no que a ustedes les gustan, no que a ustedes les que... gusta tanto los subsidios, entonces al fin, ¿qué? ¿Les damos, no les damos? O sea, acá hay una contradicción que yo encuentro y a mí me gustan Carrillo. los subsidios cuando hay que darlos. No, mijo, cuando es el que los dan ustedes, pero mijo. Hay subsidios que hay que dar, pero entonces lo que hace este plan de desarrollo es bajarle los impuestos al gran capital, bajarle los impuestos a Luis Carlos Sarmiento Angulo para quitarle los subsidios. Se van a subsidiar al estratos 1 y 2 con cilindros. ¿Estás leyendo fake news? Sí, el Plan Nacional de Desarrollo, la página 601 podría considerarse fake news. Ya digo que sí. Adelante. ¿Qué dice la página Pajarito. 601? Habla del tema de los subsidios. Mírenla. No, pues los invito a que la miren y a que vean. Es más, esta es la pregunta del próximo debate. ¿Quién dice mentiras? ¿Catalina Suárez B o @Carlos Carrillo? Bueno, ya vimos un poco del panorama del gobierno Duque. Digamos que este año también, en esta legislatura, se estrenó el Estatuto de Oposición. Catalina, ¿cómo crees que ha sido el papel de la oposición? Pues yo veo la oposición muy mal. Realmente hemos visto que Gustavo Petro cae en las encuestas. Yo no sé de verdad qué le está pasando. Critican lo que sucede en el Chocó, pero lo critican desde Twitter, qué fácil. Yo nunca vi ni al doctor Robledo en Chocó, ni a Gustavo Petro. Salió por fin del closet Petro con todo el tema de Maduro. También hemos visto que, bueno, que está mintiéndole a la Corte, no sabemos, o sea, yo hago una pregunta, no sé si Gustavo Petro hoy en día tiene problemas psiquiátricos o le gusta mentir a la Corte, porque sí. Entonces veo una oposición que no ha hecho, digamos, que un papel como uno se esperaba, no veo una oposición presentando proyectos, no veo realmente nada, entonces creo que el papel que muchos esperaban ver y bueno, una oposición fuerte se disminuye cada día más. Carrillo, ¿cómo has visto tú el papel de la oposición?
Yo no sé, Catalina, ¿qué entiende por oposición? ¿Qué proyectos va a presentar qué proyectos puede presentar la oposición cuando no tiene las mayorías para hacerlos aprobar? Es que no se trata de eso, se trata de hacer control político. A eso se dedica la oposición. Te hago un ejemplo hacer que control te desvirtúa tu argumento. Catalina. Un ejemplo, cuando nosotros fuimos oposición, el Ustedes presidente no eran. Iván Duque, el meme de Spider-Man señalando a Spider-Man. Literal. Cuando éramos oposición en el gobierno anterior, el presidente Iván Duque, en su calidad de senador, propuso la ley de la economía naranja, ley que fue aprobada. Sí se puede ser propositivo siendo oposición, no solo destructivo, como lo es ahora. Natalia, usted de verdad me está diciendo, es el meme de Spider-Man. Pues por supuesto que el subpresidente cuando tenía la curul que le regaló Uribe, podía pasar cosas porque hay unas coincidencias ideológicas, porque Santos y Uribe son lo mismo. A usted se le olvida, por ejemplo, quién le consiguió el puestico ese que tenía en el Banco Interamericano de Desarrollo el presidente Duque. Miren, se lo consiguió Santos. Y también le dio una embajada al hermano, lo puso en una Carrillo embajada, es el mejor ejemplo. Carrillo es el mejor ejemplo de lo que hoy está pasando. Porque son lo mismo, Natalia. Deja terminar, Carrillo. Son lo mismo, pues por supuesto que cuando hay coincidencias ideológicas, pues se puede hacer proyectos de ley, pero la oposición hoy lo que tiene que hacer es control político y lo está haciendo. Y no solamente Gustavo Petro, que Gustavo Petro es un gran parlamentario y eso nadie lo puede negar. También hay otras figuras de la oposición que son relevantes. Jorge Enrique Robledo, el mismo Partido Verde, yo tengo muchas diferencias con el peñalosismo del Partido Verde, pero hay personas del Partido Verde que lo están haciendo muy bien. Inti Asprilla en Bogotá, la ex candidata a la vicepresidencia Ángela María Robledo, que a mí me parece una persona fantástica. Entonces, Natalia. oposición sí hay, y es una oposición que tiene vocación de poder, y por eso es que están tan preocupados en mantener vivo el coco de Venezuela, porque si no tienen vivo ese coco de Venezuela, en 2022 van a perder el poder. Natalia. Miren, yo creo que Carrillo es el mejor ejemplo de lo que pasa hoy con la oposición. Es una oposición que no tiene ningún logro, es una oposición destructiva que se dedica exclusivamente a criticar un gobierno porque no está de acuerdo con él y no es propositiva. Sí. La oposición de ahora no hace nada para mejorar el país, solo critica y critica y critica. ¿No crees que el control político que se le hizo al fiscal mira, por ejemplo, es un el logro de tema la del señor oposición? Gustavo Petro ya pasa los Natalia. límites de la locura. Dice que es una cortina de humo el tema de Venezuela. Natalia, para él, Colombia, pero Gustavo Petro no es el único líder de la oposición. No, te doy un ejemplo. Digamos que ahí está apoyado por el Angélica señor Lozano, Robledo, la está señora Robledo, Angélica. y ellos hicieron un control político al fiscal. ¿Qué tal te pareció ese control Pero político que déjame terminar existió? mi argumento antes de contestarte ese tema. Resulta que el señor Gustavo Petro, el señor Jorge Robledo, la señora Ángela y todos los líderes de izquierda creen que desde el gobierno creamos cortinas de humo para poder, según ellos, silenciarlos. Cosa que no es cierto. Según ellos, nosotros nos organizamos a los miles de venezolanos que salieron a marchar para que ustedes no hicieran un plantón contra el fiscal. Solo a los Realmente es guarimberos. una oposición que se dedica única y exclusivamente a criticar y no propone nada para mejorar. Da vergüenza esa oposición. Solo quiero Dale. decir una cosa Dale. súper pequeña, antes de que vayas tú, súper pequeña. Ustedes dicen, es que en la oposición solo se puede hacer control político. Perfecto, tenemos el tema de Bogotá. Yo quiero saber, Gustavo Petro desde el gobierno, ¿qué hizo? También dejó las metas Pero en Gustavo cero. Petro no es el Entonces, único de no, la pero te oposición. estoy diciendo, me dicen a mí, Catalina, la oposición solamente puede Cata. criticar, les digo no. Lalis. Gracias, padre. Yo soy la única que no grita en este programa. Por favor, regálenme un like acá abajo por ser tan respetuosa. Primero, voy a decir una cosa. Si Petro tiene problemas psiquiátricos, oye, eso no es un pedo para nadie. O sea, realmente los problemas psiquiátricos en el país Fue son una un tema pregunta. serio y no para estarse riendo de Gustavo. Dos, No me reí, él no hice es una el pregunta. único líder de oposición, discúlpame, no es el único líder de oposición porque está Ángela María Robledo defendiendo los derechos de las mujeres que el mismo fascismo le ha negado a las mujeres y a esas minorías. Tres, sí, es que de verdad me saca la piedra que digan tantas mentiras en un solo debate. De verdad, es que no puedo, estoy colapsando. Pero realmente a mí me indigna que vengan a pintarnos a Duque como si realmente hubiese sido el enemigo paupérrimo de Santos. Por Dios, estamos hablando del mismo fascismo de derecha de toda la vida. Y Catalina me hablándome de dignidad, no sean... No, me encanta, quiero decir algo porque las polas apuestas a veces, quiero que No, sepan, todos nos ponemos de acuerdo. Me encanta el papel que está haciendo Ángela María Robledo defendiendo a la mujer. Claro, ¿cómo no? Es que en su partido las están maltratando. Tuvimos un escándalo hace nada. No, te recuerdo a las tuvimos- Priella. ¿Qué? Te recuerdo a Tuvimos- las Priella. eso falta por comprobar. En cambio, cierto No me personaje, jodas, yo no, ahí lo dejo.
Ahí le recuerdo a Holman. Miren, yo le quiero contestar algo a Lalis. No estoy en contra de Holman, dilo que No, eso. Dilo. Sobre el Petro, sobre el líder Gustavo Petro. Aquí el problema no es que tenga un problema psiquiátrico. Si lo tiene, se debe apartar de su cargo como senador. Es imposible que un senador tenga problemas psiquiátricos. Pero aquí el punto que hay que resaltar es que el señor Gustavo Petro utiliza una excusa de un psiquiatra para evadir la justicia, pero sí acude a una plenaria, a una sesión del Senado. Entonces, ¿realmente tiene un problema psiquiátrico o lo que quiere es evadir la justicia? Ese sí es el problema, que un supuesto líder de izquierda está utilizando un supuesto problema psiquiátrico para evadir la justicia. Si en verdad lo tiene, que renuncie al Senado. No podemos tener un senador loco. Bueno, Natalia, no hable de evadir la justicia porque el uribismo sale muy mal librado. Bueno, vamos a empezar con las conclusiones. Ya vimos el panorama de Duque, ya vimos el panorama de la oposición, pero ¿qué viene para el panorama político de Colombia? Dales. Bueno, que viene para el panorama y nosotros vamos a seguir haciendo control político. Quiero felicitar de antemano a Ángela María Robledo, a Gustavo Petro, a todos los líderes de izquierda que se hicieron un debate excelso el día del fiscal, que mostraron con pruebas, igual que al señor Carrasquilla, le hicieron un debate a la altura de la oposición. Nosotros estamos construyendo, pero es muy difícil llegar al Senado y presentar proyectos de ley donde sabemos que la mayoría nos van a decir que no. Viene para el país que realidad, verdad, justicia y sobre todo vamos a seguir defendiendo la JEP, que es acá un debate que luego nos daremos en Pueblas Opuestas, pero seguimos luchándole porque el gobierno de Duque ha sido asqueroso, paupérrimo y supremamente egocéntrico. Catalina. La conclusión es que con el gobierno del presidente Iván Duque tendremos la legalidad para alcanzar la equidad y que al líder de la oposición, Gustavo Petro, le encantan los fajos de billete. Ay, ese tema es muy viejo, perdón. Yo creo que en el gobierno de Iván Duque tendremos un presidente que está del lado de las regiones, que se está yendo a cada uno de los departamentos para construir regiones. Y miren, en el tema de la JEP, vamos a tener, yo espero que el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria. Realmente el objetivo es construir una paz y para construirla deben haber garantías de no repetición. Y como ñapita, ojalá que el señor Gustavo Petro por favor le responda a la justicia en el tema de los fajos de billetes. No repetición como los paramilitares. Carrillo. No pueden hablar de nada más que no sea Gustavo Petro, es increíble. Porque no tienen... ¿Cómo van a defender al subpresidente Duque? Petro, Venezuela, no se salen de ahí. Lo que viene en este año electoral es una derrota apabullante de la derecha. Y no solamente en Bogotá, sino en muchas otras partes del país. Lo de Samuel Hoyos fue una patada en la cara al uribismo. Lo que demostró que ganara su jefa... Ángela Garzón, lo que demostró que ganara su jefa es que Bogotá escogió al más antiuribista de los tres. O sea, es como, ¿cuál de los tres candidatos hay? ¿Quién es el menos uribista? Ella, tómelo. Ahí se va. llama Centro o sea, Democrático. Está claro que en Bogotá no va a ganar la derecha. Eso es lo que está claro. Y por eso están desesperados viendo cómo hacen para mantener vivo el cuento de Venezuela y el cuento del castrochavismo y el cuento de los fajos de billetes, para ver si de eso se pegan para no perder. Muchas gracias a todos los que nos vieron. ¡Qué fastidio! Y pues nos dejen unos comentarios en la barra. En octubre gana la derecha. Salud. Salud. Pero en Medellín. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes tan amablemente nos han enviado a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Empecemos con Andrés Felipe. No aparece Carlos Carrillo y Natalia Doya. No vale la pena verse ese capítulo. Y lo complementa Santiago Palomino, que dice: faltó la energía y la pelea de Nati de Doya. Un besito tanto a Santiago como a Andrés. Sentarse a tomar pola con un grupo de tarados que apoyan a un genocida y solo saben decir estupideces, no. Yo entiendo que a ustedes no les guste que exista el uribismo, es lo que hay, es lo que da la tierrita y hay que vencer al uribismo con argumentos, no simplemente tratar de desconocer que existen. Miren, aquí también nos escribe Cristian Salcedo, que dice: le preguntaría a Wally y a Lalis que si en caso de una guerra entre ambas naciones, ¿ustedes ayudarían, se enlistarían o dejarían solo al país con el argumento de que no estaban de acuerdo? Hay que preguntarle a Lalis y a Wally. Esto fue todo por hoy. Muy pronto haremos, Carrillo y yo, un en vivo para que estén súper pendientes, que les vamos a contestar todas las preguntas. Vamos a responder todo lo que ustedes quieran saber en nuestras vidas. Un besito. Chao.